Tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 integrado por Cusco Correa Rubí, De la Cruz Saavedra Candy, Escobar Jiménez José, Lazo Rosta Gabriela, Sánchez Alarriaga Harold. Nuestro tema es espectrofotometría. La espectrofotometría es de suma importancia ya que teóricamente puede medir cualquier sustancia que absorba luz, ya sea ácidos nucleicos, proteínas y densidad bacteriana. Nuestro propósito de esta charla es dar a conocer los principios fundamentales de la espectrofotometría y las variables involucradas en la ley de Lambert y Baer, y dar a conocer un poco más sobre este tema. Nuestros puntos a tratar en esta charla son la definición, el instrumento que se emplea, los componentes de ese instrumento, la ley de Baer, la ley de Lambert, los métodos espectrofométricos y por último, los tipos de espectrofotometría. Ahora le doy paso a mi compañero José, que va a hablar de uno de estos puntos. Les daré una pequeña introducción en la cual, muchos sabemos, desde hace años se ha usado el color como ayuda para reconocer distintas sustancias químicas que, que al reemplazar con el ojo humano por diferentes detectores de radiación. Esto se puede estudiar la absorción de sustancias no solamente en la zona del espectro, sino también en lo ultravioleta e infrarrojo. Así pues explicaremos la espectrofotometría, que es uno de los métodos de análisis más usados y se basa en la relación que existe entre la absorción de luz por parte del compuesto y su concentración, dependiendo del compuesto y el tipo de absorción a medir. La muestra puede ser de base líquida o sólida y también gaseosa. Cuando se hace inducir la luz monocromática de una sola longitud de onda sobre un medio homogéneo, una parte de la luz incidente es absorbida por el medio y otra transmitida. Como consecuencia de la intensidad del rayo de luz, sea atenuada desde el PO a P, siendo PO la intensidad de luz incidente y P la intensidad del rayo de luz transmitido. Como aquí podemos ver, el rayo de luz incidente eh, es absorbida por el medio y luego es transmitida hacia, hacia afuera como distintos rayos de luz. Se denomina espectrofotometría a la medición de la cantidad de energía radiante que absorbe un sistema químico en función de la longitud de onda de la reacción y a sus mediciones a una determinada longitud. Entonces, podemos definir a espectrofotometría como una de las técnicas más utilizadas para la detección específica de una molécula. Esta se caracteriza por su precisión, sensibilidad y aplicabilidad a moléculas de distinta naturaleza que pueden ser biomoléculas o los contaminantes, y su estado de agregación, sólido, líquido y gas. Los fundamentos físico-químicos de la espectrofotometría son relativamente sencillos. Para hacer este tipo de medidas, se puede utilizar un espectrofotómetro, en donde se mide la longitud de onda que pasa por una solución para calcular la cantidad de luz absorbida por sí misma. Entonces, como les comentaba, el instrumento empleado es el espectrofotómetro, que mide la radiación electromagnética siguiendo la ley de Baer. Tiene la capacidad de proyectar un haz de luz monocromática de un largo de onda particular a través de una muestra y medir la cantidad de luz que es absorbida por dicha muestra. Los componentes de un espectrofotómetro son fuente de luz, monocromador, compartimiento de muestra, detector, fotodetector y las celdas. Fuente de luz. Es un haz de luz que tiene direccionalidad. Existen diferentes tipos de espectrofotómetro que son de tungsteno, deuterio, xenón o incluso LED. Entonces, siguiente, seguimos con el monocromador. Aquí en el monocromador es donde se capta y aísla la radiación en la longitud de onda deseada. Compartimiento de muestra. Aquí es donde interactúa la solución y la radiación. Detector o fotodetector. Depende
Depende, porque aquí es donde responde a fotones en calor. Y por último, la pantalla de medición o registrador. Es donde se va a dar la medición de manera proporcional de las muestras en estado físico. Espectrofotometría. Nos ayuda a conocer la cantidad de una sustancia por medio de la luz. La espectrofotometría tiene dos leyes, la ley de Lambert y la ley de Beer. ¿Qué nos dice la ley de Beer? Bueno, la ley de Beer nos dice que la cantidad de luz absorbida por un cuerpo depende de la concentración en la solución. ¿Qué nos dice la ley de Lambert? Nos dice que la cantidad de luz absorbida por un objeto depende de la distancia recorrida por la luz. La ley de Lambert y Beer nos dice que una luz incidente cuando atraviesa una sustancia, ¿de qué depende? Depende de la distancia, depende de la concentración, depende del compuesto, del ancho de la cubeta, porque no va a ser lo mismo que la luz atraviese una cubeta de 1 centímetro con 3 centímetros o 5 centímetros. No va a ser igual la concentración. La ley de Lambert nos dice, cuando un rayo de luz monocromática pasa a través de un medio absorbente, su intensidad disminuye exponencialmente a medida de que la longitud del medio absorbente aumenta. ¿Cómo así? Cuando un rayo de luz atraviesa la cubeta de 1 centímetro, al momento de que atraviesa la sustancia, al momento de salir la luz, no va a ser la misma su intensidad, no que va a disminuir. Mientras más ancha sea la cubeta, más va a disminuir. Acá tenemos 3 ejemplos. La cubeta de 1 centímetro, la cubeta de 2 centímetros y la cubeta de 3 centímetros. Como le repito, mientras más ancha sea la cubeta, más va a disminuir. Finalmente, ¿qué nos dice la ley de Lambert? Que la absorbancia es igual al coeficiente de extinción por la concentración del compuesto por el grosor de la disolución que atraviesa la radiación. ¿Cómo así? Esta es una fórmula, lo cual se va a emplear cuando hagamos ejercicios de espectrofotometría. Aquí tenemos un ejemplo claro de que la luz, cuando atraviesa esta sustancia, no va a salir con la misma intensidad, sino que va a salir con una intensidad menor. Bueno, y eso sería todo sobre la ley de Amber. Métodos espectrofotométricos. En los métodos espectrofotométricos se mide la intensidad de luz, energía radiante o radiación electromagnética para determinar la concentración del analito presente en una muestra. Podemos dividir los métodos espectrofotométricos en dos grandes grupos: espectrofotometría de absorción y espectrofotometría de emisión. En la espectrofotometría de absorción, en estos casos se mide la absorbancia del analito y esta magnitud se relaciona con la concentración. Entonces podemos decir que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Espectrofotometría de emisión. En este caso se mide la luz emitida por un analito previamente excitado. La señal emitida se relaciona con la concentración de la especie que emite luz cuando vuelve desde un estado excitado a su estado basal. Entonces podemos decir que la emisión es directamente proporcional a la concentración. Conceptos previos. Luz o radiación electromagnética. La física clásica define la luz como una radiación electromagnética y la describe como una onda transversal a la dirección de propagación. En la imagen realizamos una representación gráfica de una onda electromagnética en 3 dimensiones. La onda electromagnética está representada de color rojo, la onda magnética está representada de color azul, y la flecha negra representa la dirección de propagación, dirección de avance de la onda. Cada onda electromagnética se caracteriza por un conjunto de parámetros que la definen. Aquí tenemos a la longitud de onda, número de onda, frecuencia de la onda,
y la amplitud de la onda. En la longitud de la onda es la distancia que existe entre dos máximos o dos mínimos de la onda. Se mide en unidades de longitud. En el número de onda corresponde a la recíproca o la inversa de la longitud de onda. Se mide en unidades de longitud. Frecuencia de la onda representa cuántas veces pasa la onda completa por un punto fijo en la unidad de tiempo. Se mide en hercios. Y la amplitud de la onda se mide desde la línea de avance hasta el máximo de la onda. Tipo de espectrofotometría. Tenemos espectrofotometría de absorción molecular ultravioleta visible. Esta técnica está basada en la medición de absorción de radiación UV o visible por determinadas moléculas. Según este tipo, la radiación correspondiente a esta región en el espectro electromagnético provoca transiciones electrónicas a longitudes de ondas características de la estructura molecular de un compuesto. Luego tenemos espectrofotometría de absorción molecular infrarrojo. La absorción molecular de radiaciones de esta zona del espectro producen transiciones vibracionales y rotacionales. Por lo tanto, todas las moléculas absorben infrarrojo, excepto algunas diatómicas como el de oxígeno, de nitrógeno, dicloro, de elevada simetría. Luego tenemos la espectrofotometría de absorción atómica. Este tipo permite la determinación de unos 70 elementos químicos en concentraciones que oscilan entre parte por millón a parte por millón eléctrica. Aquí, según este tipo, la medida de los elementos químicos se hace en un estado atómico, mediante una atomización de las muestras en estado gaseoso. Según el sistema de atomización y de la temperatura a la que se produce, se tienen los siguientes métodos. El método de espectrofotometría de absorción atómica con llama y el método de espectrofotometría de emisión atómica con llama. En espectrofotometría de absorción atómica es el método más utilizado de la espectrofotometría atómica, muy adecuado para la determinación de parte por millón del hierro, del cadmio, del oro, del plomo, del zinc, del cobre, del manganeso en disoluciones acuosas de agua, fertilizantes, suelo, extractos vegetales, etc. Los átomos en este tipo de espectrofotometría, en la llama, absorben radiación de determinadas Z, según su naturaleza, por lo que es una técnica muy específica para cada elemento. Luego tenemos el espectrofotometría de emisión atómica con llama. Es una técnica muy utilizada para la determinación de metales alcalinos y alcalinos terreos. Aquí tenemos el sodio, el potasio, el calcio, el litio, etc. En concentraciones del orden por parte de millón. Se utiliza con el mismo material, ya que comentamos agua, fertilizantes, suelos, material vegetal, alimentos, contaminantes, etc. En este tipo se basa en el mismo principio que la absorción, pero en este caso la temperatura de la llama es suficiente para que haya una excitación atómica y una emisión posterior. Luego tenemos la espectrofotometría con atomizadores electrotérmicos. Se utiliza para determinar concentraciones muy pequeñas de metales contaminantes. Aquí tenemos el plomo, el cadmio, el cromo, el zinc, el cobre, el cobalto, el manganeso, el platino y el mercurio, etc. Y por último, tenemos el espectrofotometría de fluorescencia molecular. Se basa en el fenómeno que experimenta algunas moléculas de absorber una radiación determinada y en el proceso de relajación, liberar parte de la energía como calor y otra parte como radiación electromagnética de una longitud de onda mayor al incidente. Este fenómeno se produce en un intervalo de tiempo muy pequeño después de la absorción, a diferencia de la fosforescencia, que puede durar minutos y horas. Esto ha sido todo por tipo de espectrofotometría. Gracias. Conclusiones. Los fundamentos físico-químicos de la espectrofotometría son relativamente sencillos. Las moléculas pueden absorber energía luminosa y almacenarla en forma de energía interna. Esto permite que se inicien ciclos vitales de muchos organismos, como uno de ellos es la fotosíntesis que se da en las plantas y bacterias. Otra de las conclusiones es: cada tipo de espectrofotometría es utilizado para medir cuánta luz absorbe una sustancia química, midiendo la intensidad de la luz cuando un haz luminoso pasa a través de la solución, que es la muestra, con base en la ley de Berg. Otra de las conclusiones es: las aplicaciones principales de la espectrofotometría van desde un análisis cuantitativo y cualitativo de soluciones hasta una determinación de trazas de impurezas en alimentos y en reactivos. Ahora les quiero presentar una frase para que reflexionen. Detrás de cada historia de éxito hay años de esfuerzo y sacrificio.
Y por último, nuestras referencias bibliográficas. Ahora, quiero agradecerles por su participación y espero que haya quedado todo claro respecto al tema de espectrofotometría. Muchas gracias por ver el video.